شلاملخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المنشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثن آمين. La discriminación que más nos cuesta es en el trabajo. O por ejemplo ahora, Irak. Los cristianos de Irak son una parte mínima del Estado porque muchos han emigrado, menos del 5%, pero dicen, siempre ha habido algún cristiano en el gobierno, así que sería bueno. Por lo tanto, esperamos, pero no se da por descontado que vayan a poner a un cristiano un cargo importante. Alguna vez hemos tenido algunos ministros cristianos, también en Egipto. Entonces, hay muchas formas de discriminación para encontrar trabajo. Lo digo por la experiencia en mi familia. Mi hermano buscaba trabajo y había sido el primero de su promoción en la universidad. A donde fuera, bastaba con decir su nombre para ver que no era musulmán. Y entonces le decían, lo sentimos, pero no hay vacantes, pero ven la semana que viene. Él tenía una duda. Me acuerdo que por entonces papá le dijo, no tienes que pensar que es por causa de la religión, debemos hacer una prueba. Así que hizo una prueba con un amigo musulmán que era mucho menos, tenía notas mucho peores que él en la universidad. Él entró primero, pidió y le dijeron, desgraciadamente no hay vacantes en este sector. Media hora después llega el amigo musulmán. Todo había sido planeado. Él presentaba sus documentos. Le dicen, sí, hay un puesto de trabajo en tal sitio. Y así entendió que era por ser cristiano. ¿Cómo se sabe que es cristiano? En el carnet de identidad en Egipto y en otros países se escribe la religión. En todos los países árabes. Así que las discriminaciones existirán siempre, porque el sistema musulmán no consigue concebir un laicismo positivo, que es lo que nosotros pedimos. No es el laicismo antirreligioso que existe en algunos países occidentales, sino un laicismo positivo, como lo llama también el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre Oriente. Es decir, un laicismo en el cual no se hace distinción entre creyente y no creyente, cristiano, musulmán, hebreo, pero que no se hace lo contrario. Dado que uno es cristiano, por ejemplo, entonces nos oponemos a él. Libertad de conciencia no existe, en el sentido de si alguien puede elegir su fe o incluso cambiar de fe. Un musulmán que abandona públicamente el Islam es reo de muerte. La ley del Corán lo dice así, en la interpretación actual. Esta no se aplica en todas partes, gracias a Dios, pero se aplica en muchos países rigurosamente islámicos.
Normalmente, cuando un musulmán o no quiere seguir siendo musulmán sin adoptar otra religión, o quiere cambiar a otra religión, no debe decirlo. Es decir, sigue actuando como si fuera musulmán en su comportamiento, o bien emigra y se hace cristiano, o nada, u otra cosa. Y cuando digo, perdone, en la Carta Universal de los Derechos Humanos, si no me equivoco, es en el artículo 23, o cerca, hay un punto que dice: todos tienen derecho a elegir su propia fe o de no practicar ninguna religión, libertad de conciencia. Y ellos me responden: sí, pero también vosotros, en Occidente, si alguien, un ciudadano, pasa los secretos de Estado a otro Estado, es entonces considerado un traidor. Y si existe la pena de muerte para los traidores, es lo mismo para nosotros. Si alguien abandona el Islam para cambiar a otra religión, es un traidor y por lo tanto tiene que ser castigado. Yo digo, sí, pero allí estamos hablando del Estado y de la política. Aquí se trata de religión. Sí, pero este es el meollo del Islam, que es religión, Estado, política, economía, todo. Y es la dificultad del Islam en el mundo actual. Ahora, desgraciadamente, se ha dado un paso más en el Occidente con una cierta visión del laicismo que no tiene principios morales, en que se dice: todo es igual, es libre con tal que estén de acuerdo. Es ahí donde se crea con el mundo musulmán un obstáculo aún más grande, porque ellos dicen: el Occidente son peores que los paganos, no tienen ningún principio, ninguna regla, y como para ellos el Occidente es cristiano, entonces consideran que los cristianos no siguen una ética. Nos hace mucho daño la situación, el comportamiento práctico, moral de Europa, de América, del Occidente en general, porque al identificarlo con el cristianismo, todo esto que no es ético es considerado como algo cristiano. Normalmente, un buen musulmán debería ser moderado. Pero hay muchas tendencias radicales, cada vez más, que piensan ser el verdadero Islam. Dicen: nosotros tenemos que aplicar la Sharia islámica en todo. Entonces, quien no es musulmán no tiene los mismos derechos de los musulmanes. Y esto está ya en el Corán y en toda la tradición islámica. Entonces, hay una mezcolanza entre el aspecto religioso que hace la distinción entre musulmanes por una parte, cristianos y hebreos por otra, y no creyentes. Hay tres categorías. El no creyente no tiene ningún derecho. Antiguamente tenía que hacerse musulmán o ser matado.
el cristiano y el hebreo, siendo creyentes en Dios, en un único Dios, pero no reconociendo el carácter profético de Mahoma, en los tiempos de Mahoma podían vivir con los musulmanes, pero como ciudadanos de segunda clase, siendo humillados, dice el Corán, pagando un impuesto y siendo humillados. Dos condiciones explícitamente contenidas en el Corán, pero pueden vivir con los musulmanes. Y luego la categoría perfecta, la primera, el musulmán que practica. Llega al colmo con los fanáticos de Daesh, los del ISIS, que matan a cualquiera que no piense como ellos, o los condenan a la esclavitud. Y hay diversos grados en el extremismo. Esto es un fenómeno nuevo, que de hace unos 50 años, que proviene de una nueva visión del Islam. Tenemos el Islam moderado y luego varias categorías de Islam no moderado. Unas son los wahabitas en Arabia Saudí, Qatar, y se difunden a partir de Arabia Saudí y Qatar a todo el mundo islámico, gracias al apoyo financiero. Construyen una mezquita que será de su visión wahabita y ponen un imán educado según la tradición wahabita. Esta tradición, que data del 1770 más o menos, de un cierto Abd al-Wahhab, de ahí wahabita, es muy radical. Uno tiene que observar todos los detalles de la ley islámica. Si no, lo excluyen, es matado, encarcelado. Entonces, esta se difunde con el dinero, con la ayuda prestada a los países del tercer mundo, países musulmanes. Hay una segunda tendencia, los salafistas. Salaf significa los ancianos, los antepasados, y se aplica esta palabra a la primera y segunda generación de los musulmanes en tiempo de Mahoma, aquellos que vivieron con él o sus sucesores. Ellos son los auténticos musulmanes, y entonces tenemos que aplicar todo lo que ellos hacían, que se convierte en la norma. También las costumbres, también el modo de vestir. No llevan pantalones porque en aquella época no existían. Estos son los salafistas. Serían, podemos decir, reaccionarios, pero que se aferran a todo lo que se hacía en la primera mitad del siglo VII. Es un retroceder a hace 14 siglos. Y existe otra tendencia, también esta radical, aunque menos, los hermanos musulmanes. Ellos quieren establecer una sociedad musulmana, pero para esto pueden emplear métodos menos radicales. Pero, aunque fueran mayoría, no tienen el mismo peso de los demás, porque los demás se presentan como el auténtico Islam, porque el llamado profeta hizo así. Ahora,
La mayoría, todos los musulmanes, viven en el siglo XXI. En Arabia Saudí, que es radical, todos usan medios modernos: la televisión, la radio, el internet, el avión, el coche. Entonces, ¿por qué aceptas toda la tecnología occidental mientras pretendes vivir como en el siglo VII? Hay una contradicción que se refleja en la sociedad de los países musulmanes hoy en día. La islamización ha continuado y entonces las tendencias más fanáticas del Islam, más radicales, han tomado el poder. Porque no había ya gobierno, no había sistema. Entonces ha triunfado la fuerza. Y han aparecido movimientos radicales hasta llegar al ISIS o Daesh. ¿Qué hay detrás? Si miramos bien al ISIS, primero, ¿qué quiere decir ISIS? La abreviación está en inglés. Islamic State, en Irak y Siria. ISIS. ¿Por qué Irak y Siria? ¿Por qué no en Egipto o en otra parte? Porque en Irak los que gobernaban eran en su mayoría los chiitas, puestos por Estados Unidos después que eliminaran a Saddam Hussein. Porque antes, bajo Saddam Hussein, el gobierno era especialmente suní. Pero como los chiitas eran más numerosos que los suníes, América dijo: demos la mayoría a los chiitas. ¿Qué hay en Siria? ¿Quién gobierna? Los alawitas. Los alawitas son chiitas. Entonces, cuando el ISIS, que quiere decir Estado Islámico en Irak y Siria, quiere decir Estado Islámico ahí donde gobernaban los chiitas. Era un movimiento suní contra los chiitas. Era muy claro. ¿Quién hay detrás? Estados suníes radicales. Esencialmente, Arabia Saudita, Qatar y otros países. Pero ellos no hacen la guerra. Hay gente pagada. Ellos financian la guerra. Las armas vienen de Occidente, América en particular, y en parte Europa. ¿Quién las compra? Arabia Saudita. Y las hace llegar al ISIS. Por eso es toda una artimaña para el Occidente. Es una cuestión económica. Un buen negocio, digamos. Para Arabia Saudita y Qatar es una lucha contra los chiitas, que son musulmanes, pero que son vistos como herejes. Esta situación ha llegado al colmo con el ISIS, que se ha hecho bárbaro. No es ya humano, es inhumano. Mata niños, mata personas desarmadas, mujeres. Han rehabilitado la esclavitud. Las mujeres han sido tomadas como esclavas, vendidas. Han organizado el mercado de esclavas, como se hacía en la época de Mahoma. Una vez a la semana había ese mercado y se compran como se compra la comida y otras cosas. Todo esto ha sido un escándalo.
pero se ha guardado en silencio. ¿Por qué se guarda silencio? Porque en realidad ellos, el ISIS o Daesh en árabe, lo que hacen lo justifican con argumentos tomados de la vida de Mahoma o del Corán o de los dichos de Mahoma. Por ejemplo, la esclavitud, en particular de las mujeres. Esta era la cosa más banal, porque la guerra se hacía para esto, para tomar los bienes, pero también para tomar a las personas. Los hombres les hacían trabajar o les mataban. Las mujeres eran esclavas para el placer sexual. Hay en el Corán un capítulo que se llama Capítulo del Botín, donde se explica cómo tomar el botín durante la guerra y donde se dice literalmente que Dios, según los musulmanes, decía que la primera partición del botín, la primera parte escogida, pertenece al profeta Mahoma, que toma el 20%, el homs, una quinta parte, 20% de los bienes, de las mujeres, de los hombres, de todo, para él y también para los suyos y para los pobres. Así está en el Corán. Y luego, quien ha luchado más es el que escoge en segundo lugar. Después hay un tercero que escoge y los últimos cogen lo que queda. Ahora, Mahoma había organizado unas 60 guerras de incursiones, racías, se dice en árabe, rashwa, de ataques a las caravanas, para coger los productos. Los hombres en segundo lugar, mujeres y niñas, esclavas. Por eso Daesh, ISIS, no han hecho nada contra la ley islámica. Han aplicado lo que está o en el Corán, o en la vida de Mahoma, o en las palabras de Mahoma. Los musulmanes no se atreven a decirlo. Dicen, no, Daesh no tiene nada que ver con el Islam, porque Islam quiere decir salam, paz. Esto, en primer lugar, es una mentira lingüística. Puede significar salud, paz, la sumisión, etc. Islam quiere decir sumisión, sobreentendido, entre paréntesis, a Dios. El muslim, siempre SLM, con un sufijo IM. El muslim es el que se ha sometido a Dios. Hermoso, pero no quiere decir el pacifista. Además, la bandera de Daesh, ISIS, bandera negra donde está escrito La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah, no hay otro Dios que Dios, Mahoma es el mensajero de Dios. Esto es lo que se llama en árabe Shahada, la profesión de fe islámica. Quien dice esta frase, yo la he dicho ahora. Si hubiese ahí dos testigos varones musulmanes, habrían podido decir, tú ahora eres musulmán. Para ser musulmán, basta decir esta frase. Ellos la han escrito sobre la bandera negra, que era también la bandera en tiempos de Mahoma.
Luego hay una espada, como hay una espada en la bandera de Arabia Saudita, también en la de Qatar. Así que decir que esto no pertenece al Islam es una mentira. La realidad es que es 100% musulmana, que no le gusta a los musulmanes y a su honor. Quiere decir que quien dice que esto no es musulmán es una persona moderada, pero jurídicamente es musulmán. Y la prueba añadida es que cada grupo o grupúsculo tiene un guía religioso, un imán que acompaña al ISIS. Pero en todo esto se refiere siempre o a un versículo del Corán, o a una palabra del Corán, o a un dicho de Mahoma, o a un acto de Mahoma. Siempre es así. Pero será un caso extremo. Ellos lo aplican. Por esto ha hecho un gran daño al Islam, a la imagen del Islam, y al mismo tiempo está haciendo reflexionar al mundo sobre qué es el Islam. El Islam no se puede decir que Islam sea igual a violencia, pero no se puede decir lo contrario, que en el Islam no hay violencia. Hay violencia. Quisiera concluir quizás con un pensamiento. La situación es esta, pero la experiencia, como he dicho antes, muestra que se puede vivir juntos, en paz y tolerancia. Y es esto lo que tenemos que recrear hoy en día. Ayudar a los musulmanes a vivir juntos como hermanos, musulmanes y cristianos, musulmanes y ateos, musulmanes y musulmanes. Es decir, ayudarles. El Islam está viviendo una crisis, tal vez la crisis más fuerte de su historia, porque se siente humillado por todo lo que vemos. Y lo es. Pero también lo provoca, viene del interior del Islam. Pero no saben cómo reaccionar sino con el mismo método. A nosotros con la amistad, la fraternidad y el ejemplo. Nos toca dar otro modelo de coexistencia, de fraternidad. Y decir de dónde lo hemos aprendido, del Evangelio y de Jesús. Si quieres ser perfecto, ve y sigue a Jesús. Vive según el modelo del Evangelio. Esta es nuestra misión. Por eso las últimas palabras del Evangelio son: id y llevad esta buena noticia a todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, nuestra misión de fraternidad es transmitir este tesoro que tenemos, el Evangelio, la vida de Jesús, la figura de Jesús, transmitida a cada persona, empezando por los musulmanes. Y se podrían cambiar muchas cosas si se dijese: bien, Dios ha enviado a los musulmanes a Europa. Son ahora tal vez 15 millones, casi. ¿Qué hacemos para hacerles conocer el Evangelio? Es decir, una superación del Islam y del ser humano ordinario. El Evangelio es el máximo.
¿por qué no lo transmitimos? Antes, nuestros padres atravesaron los mares, afrontaron el martirio, fueron matados para ganar a un musulmán para el Evangelio. Hoy no tengo necesidad de atravesar el mar. Ellos vienen. Entonces, intentar marginarles, esto es un crimen. No es permisible. Se trata de acogerlos y decirles: te doy la cosa más hermosa que tengo, el Evangelio. Solo que, desgraciadamente, nuestra Europa no es Evangelio. Pero los cristianos sí. Nos toca a nosotros intentar dar el más hermoso regalo que tenemos, el espíritu del Evangelio, a nuestros hermanos musulmanes, y juntos formar una sociedad donde cada uno escoge su itinerario, pero donde nos queremos. Esta, creo, es nuestra misión. Y si alguien descubre que el Evangelio es de veras la cosa más hermosa, le invito a ser cristiano, pero es una invitación, nada más.